Damos la bienvenida al doctor Luis Cuji. Él es subsecretario de Formación Académica de la CENESID. Doctor Cuji, muy buenos días. Muy buenos días con todos, buenos días con su audiencia. Doctor Cuji, quisiera iniciar este diálogo con otro antecedente, señalar a nuestros oyentes que hemos buscado por varias semanas una entrevista con el doctor Agustín Albán, quien es el secretario de Ciencia y Tecnología. Él reiteradamente se ha excusado, argumentando diversas ocupaciones, pero le ha delegado a usted para que atienda esta entrevista, en la cual de hecho le vamos a presentar varias de las preocupaciones que se ciernen alrededor de la educación superior en el país. Antes de esto, y antes de escucharle a usted como un antecedente más, vamos a presentar y refrescar con nuestros oyentes declaraciones que hace muy pocos días dio el doctor Gustavo Vega Delgado, expresidente del CONESUB, actual rector de la Universidad Internacional, en la cual se refirió a la CENESID. Institutos superiores y universidades. Yo soy muy crítico, en cambio, de la CENESID. Ese es un organismo que, siendo apenas una secretaría de gobierno, como un ministerio más, debería el próximo periodo, el presidente que nos toque, pues en elecciones libres y democráticas, recibirle, considerar seriamente la cesación de la CENESID. Más de 1,000 empleados, claro que ahí están dentro de ellos profesores de institutos, pero se agigantó la burocracia en ese organismo, sabiendo que además es simplemente un ministerio y que subsume muchísimos recursos, suficiente con el Consejo de Educación Superior y con el Consejo de Aseguramiento de la Calidad. ¿Para qué un ente que le represente al gobierno? Yo creo que eso, además de ser lesivo para la autonomía de los dos organismos que menciono, también lo es para la autonomía de las universidades. Mire usted que en la Constitución del 98 le dimos autonomía, le dimos porque fui asambleísta, le dimos autonomía al CONESUB y al CONEA, los organismos predecesores del CES y del CACES. Ahora la Constitución actual no les dio autonomía a los dos organismos. Y peor, no está constitucionalizado la CENESID. Yo creo que hace daño al país que haya un tercer organismo que se autodenomina con bastante rimbombancia organismo rector del sistema. No estoy de acuerdo, me parece que hay que luchar en el próximo periodo por una reforma integral de la LOES y que se corrijan gazapos mayores. Por ejemplo, darles la facultad de organizar maestrías a los institutos superiores técnicos y tecnológicos. Podríamos decir que la CENESID, doctor Cuji, se encuentra en el ojo de la tormenta. Con las declaraciones del doctor Gustavo Vega se pone el dedo en la llaga en varios de los problemas que está afectando al sistema de educación superior en el país. La Comisión de Educación de la Asamblea también piensa que hay que llevar a juicio político al doctor Agustín Albán. Vamos a iniciar este diálogo escuchándolo y preguntándole en primer lugar por qué el doctor Agustín Albán no atiende a los medios de comunicación y también porque el doctor Agustín Albán no ha acudido, con una excepción hasta donde conocemos, a las comparecencias que le han llamado de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Bueno, muy buenos días con todos nuevamente. Espero que toda su audiencia y que ustedes se encuentren muy bien de salud en este contexto. Dos respuestas sencillas. El secretario tiene las ocupaciones, a más de la Secretaría de CENESID, de la presidencia del COE de Pichincha y la participación del COE nacional. Esto ha mantenido al secretario bastante ocupado con todas las actividades y, por supuesto, en sus atribuciones ha delegado la entrega de información y la comparecencia a las diferentes instancias, incluidos, por supuesto, los medios de comunicación. Adicionalmente, hay que decir que el secretario no ha participado solamente en la Comisión de Educación, ha participado en la Comisión de Participación Ciudadana, ha participado en la Comisión de Fiscalización, ha participado en las comisiones de Recursos Naturales, donde se consultan diferentes espacios, diferentes aspectos de la gestión que él tiene.
Por supuesto, en la última ocasión participó y después de cerca de 3 horas de comparecencia solicitó se reagende una nueva participación para culminar la presentación de los temas que se habían establecido en la solicitud de información. En ese contexto se convocó a una nueva sesión y en esa convocatoria no hubo la coordinación adecuada para su participación. El secretario se excusó y dada esa excusa, que no era una negativa, sino una excusa por una cuestión de agenda, la Comisión de Educación de la Asamblea tomó la resolución que se reseñó al inicio de la entrevista. Obviamente, esto es un proceso que es competencia y atribución de la Asamblea y de cada una de sus comisiones, y el secretario va a entregar toda la información y responder a todos los cuestionamientos de tal manera que se satisfagan las dudas que ha tenido la comisión. Ahora, doctor Cuji, cierto es que esto debería responder el doctor Albán, pero ¿no le parece a usted que se está equivocando allí el hecho de que el secretario de Educación, convertido por la forma en que se ha ido reformando la administración de los centros de educación superior en el país, en una especie de Ministerio de Educación Superior de mayor atención a temas relacionados con la pandemia, temas para los cuales existen una serie y una cadena de autoridades, empezando por el ministro de Salud, culminando en los COEs cantonales, en los propios municipios, y dando más atención a estos temas que a los temas de la educación superior. La CENESID, antes CENACID, recordamos, era un instituto que tenía como misión el de promover la investigación, también el de coordinar becas en el país, pero de pronto pasó a ser una especie de Ministerio de Educación Superior. Hay un mare magnum que está dándose en las universidades ecuatorianas, en las públicas, en las cofinanciadas o privadas, qué decir de las universidades emblemáticas, y el doctor Agustín Albán no da la cara, no enfrenta estos problemas. Coméntenos ustedes desde su punto de vista, doctor Cuji, para empezar por algo, en este tema lleno de aristas y lleno de problemas, ¿qué opina sobre este proceso de institucionalización que se está dando justamente en estos días en las universidades denominadas emblemáticas? La Universidad de las Artes, me parece que el día sábado, eligió ya a un nuevo rector. La UNAE, en medio de una serie de problemas, lo ha hecho hace 2 días. Entiendo que ICIAM irá también a un proceso, si no me equivoco, el día de hoy. Gracias por la pregunta. Voy a tratar de conectar las observaciones que legítimamente tiene el doctor Gustavo Vega, que es un rector universitario y quien ha participado de los órganos que dirigen el sistema de educación superior, con la apreciación que usted nos comenta. Varios de los aspectos de la atención de la pandemia tienen que ver con la investigación, con la educación superior. Y de hecho, el presidente de la República, por sus atribuciones, ha delegado al secretario la dirección de algunos de los elementos que implican atender la pandemia. Por ejemplo, mucho del trabajo de CENESID ha tenido que ver con apoyar a los laboratorios de las universidades para que se puedan certificar y puedan colaborar en el diagnóstico de la pandemia. El INSPI es un instituto público de investigación y es el instituto que hace los diagnósticos para el COVID-19. Entonces, sus actividades están totalmente relacionadas con la investigación y con la educación superior. Ahora, la CENESID en este momento tiene una cantidad muy reducida de personal, y de hecho probablemente tiene que ver con el tiempo que el doctor Vega tiene en la universidad y lejos del órgano principal de la educación superior, que es el CES. La CENESID tiene 3.070 docentes. Docentes de los institutos que atienden a más de 50,000 estudiantes. Por tanto, el decir que es un ministerio grande, primero, no es correcto, porque es un ministerio más bien pequeño para la cantidad de personas que atiende, y segundo, obviamente hay ministerios que deben ser más grandes porque tienen médicos y docentes, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
Al respecto del proceso de institucionalización, uno de los aspectos que la CENESID tiene como encargo por sus atribuciones legales y por la delegación del presidente de la República tiene que ver con el seguimiento de la institucionalización de las universidades que llamamos emblemáticas, que son las universidades nuevas, Yachay, la Universidad de las Artes, IQIAM y la UNAE. ¿Qué significa institucionalizar estas nuevas universidades? Que puedan tener el ejercicio completo, total, de la autonomía que caracteriza a las universidades. ¿Por qué lo decimos de esa manera? Porque la creación de estas universidades públicas fue realizada desde el gobierno nacional en su momento, a través de un organismo como CENESID y otros ministerios, y esa es su función, apoyar en ese proceso. Todos los procesos eleccionarios son conflictivos. Todos los procesos eleccionarios tienen disputas entre los candidatos y las universidades de reciente creación no son la excepción. De hecho, en los procesos de campaña, lo hemos visto y seguramente lo vamos a continuar viendo, tenemos un sinnúmero de acusaciones que deben procesarse en las instancias correspondientes. Y esto es lo que está pasando con cada una de las elecciones y de los procesos de institucionalización de las universidades emblemáticas. Los cronogramas y los reglamentos fueron aprobados, de hecho fueron diseñados en otras gestiones. Se aprobaron los cronogramas en esta gestión de cada una de las comisiones gestoras, se empiezan a ejecutar, se nombraron las juntas electorales de cada uno de los procesos eleccionarios, y esto crea un espacio de independencia institucional. ¿A qué nos referimos? La CENESID tiene un rol de seguimiento a la institucionalización. Por ejemplo, en el caso de la UNAE, la CENESID no tiene un voto. Ya participamos de las sesiones de la comisión gestora, recomendamos, hacemos informes sobre el tema, pero no decidimos sobre las acciones que toma la universidad de manera autónoma al interior de la comisión gestora por el momento, y una vez que se concluye el proceso de institucionalización al interior del consejo universitario. La comisión gestora nombró una junta electoral, y esa junta electoral es responsable de llevar a cabo el proceso. Con un sinnúmero de acusaciones se han desarrollado las elecciones, claro que sí, y extrañamente, voy a decirlo de esa manera, ninguna de las acusaciones que se vierten en la campaña se oficializan en las instancias creadas dentro del proceso electoral para hacer impugnaciones y los otros recursos legales que tienen. De hecho, el proceso eleccionario se dio el día lunes, y están decurriendo los diferentes espacios de impugnación. El día de hoy culmina el tiempo de impugnación de los resultados preliminares que salieron, y de lo que tenemos conocimiento acaba de ingresar una impugnación oficialmente. Esa impugnación va a ser conocida por la instancia correcta, la que dice el reglamento en la UNAE, y dependiendo de cómo se resuelva la impugnación, se pueden colocar esa u otras impugnaciones, se pueden colocar los resultados en firme, o se puede tomar las decisiones en función del contenido de la resolución respecto de la impugnación. Doctor Cuji, muy buenos días. Una de las principales preocupaciones que ha tenido la comunidad universitaria de la UNAE es una injerencia externa en la gestión de la universidad desde hace algunos meses, desde inicios de este año, en el que, como todos sabemos, se dio un proceso de cambio de autoridades. Salió obligado prácticamente a renunciar Freddy Álvarez, luego asumió el rectorado Rodrigo Mendoza,
candidata, estuvo poco tiempo, no pudo cumplir con el ofrecimiento de convocar oportunamente precisamente este proceso electoral. Luego quedó uno de los miembros, me parece que el vicerrector Estefos, a cargo de el rectorado, pero esto no ha estado ajeno a una serie de preocupaciones, como decía, de injerencias externas desde el gobierno nacional. Se ha denunciado internamente, inclusive con personas que tendrían vinculaciones cercanas a miembros del gobierno dentro de la universidad, y con denuncias que además deberían preocuparnos seriamente, como llamadas telefónicas amenazantes a uno de los candidatos, presuntamente desde el gobierno nacional. Decimos presuntamente porque eso no se ha demostrado, es lo que se puede escuchar en esta llamada telefónica a uno de los candidatos, presionándole, obligándole para que no renuncie. Este candidato había puesto su renuncia alegando motivos personales, motivos de salud. Entonces esto ha generado además una serie de inseguridades precisamente en la institucionalidad de una universidad como la UNAE, la injerencia política, la injerencia externa dentro de los procesos tanto académicos, de personal, como ahora en un proceso eleccionario. ¿Qué conocen ustedes al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, como había mencionado, durante los procesos eleccionarios se producen muchísimas acusaciones, muchas de las cuales se hacen de manera anónima. Y eso es lo que nos habla de una manera de actuar en los procesos eleccionarios. No solamente en la UNAE, pasa en todos los procesos eleccionarios y pasa también en los procesos eleccionarios de las universidades. Sobre el caso que usted menciona específicamente, lo que le puedo mencionar es que la conformación de las comisiones gestoras, esto es, del órgano que durante el proceso de institucionalización reemplaza al Consejo Universitario, es absolutamente responsabilidad del gobierno nacional. Por disposición de la ley y por el reglamento de creación de universidades, las universidades públicas tiene la atribución el presidente de la República para nombrar a los miembros de la comisión gestora. Por lo tanto, todos los miembros de la comisión gestora, tanto los miembros internos cuanto los miembros externos, están nombrados según la norma. La ley le da la atribución al presidente de la República y el presidente de la República ha delegado desde hace varios años esa atribución al secretario de CENESID para nombrar a los miembros de la comisión gestora. Esto está hecho desde las leyes de creación, debido a que son universidades públicas cuyo promotor es el gobierno nacional, y en ese contexto, durante el proceso de institucionalización, se nombran a los miembros de la comisión gestora cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, y estos miembros son los que ejecutan las acciones para poder completar la institucionalización. Entonces, si se dice hay injerencia del gobierno en la Universidad Nacional de Educación, la Universidad Nacional de Educación es una universidad pública cuyo promotor ha sido el gobierno nacional, no en este gobierno desde que se creó, y está establecido en la ley que el Ministerio de Educación establece las ternas, el presidente de la República y el secretario por delegación del presidente nombra a los miembros de la comisión. Por lo tanto, el gobierno nacional participa de la vida institucional de la UNAE y va a continuar participando hasta que se complete el proceso de institucionalización. Y este accionar del gobierno nacional dentro de la UNAE tiene que ser, primero, transparente y segundo, institucional, legal. Todo eso se encuentra en cada una de las actas de la comisión gestora, en cada uno de los actos administrativos que se van manifestando por parte de la comisión gestora. Entonces, cualquiera de estas supuestas acusaciones, como usted bien lo dice, debe ser procesada y colocada con nombre y apellido, es decir, se tiene que hacer la denuncia. De otra manera, nosotros interpretamos que es parte de
la dinámica que suelen tener las campañas con un conjunto de acusaciones a unos y otros candidatos. De hecho, doctor Cuji, si me permite, vamos a seguir dialogando con usted, pero en este punto debemos cerrar nuestro enlace con Academia TV, que retransmite la primera hora de este noticiario, pero continuamos con Antena 1, cubriendo la provincia de Azuay y Cañar y a Ecuador y el mundo a través de sus plataformas. Continuamos con este diálogo con el doctor Luis Cuji, quien a nombre del doctor Agustín Albán, director de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y en su calidad de subsecretario de Formación Académica de la CENESID, está atendiendo al requerimiento periodístico de este medio de comunicación. Con respecto a este tema, doctor Cuji, usted acaba de referirse a la forma en que deberían definirse las ternas para elección, y se ha dicho en 2 ocasiones ternas. Por otra parte, ha señalado que hay una sola impugnación hasta el momento con respecto a la UNAE. Le preguntamos si es que más allá de estas impugnaciones no hay ciertas atribuciones que tiene que ejercerlas de oficio la CENESID, ya sean investigaciones o ya sean trámites de control. No se está cumpliendo esto de las ternas en la UNAE, que es un tema que hasta donde nosotros entendemos y conocemos, lo trae la ley de creación de la UNAE, que dice que se seleccionará a los candidatos de las ternas enviadas desde el Ministerio de Educación. Conversado este tema con la Junta Electoral de la UNAE, han señalado que ellos cambiaron, y en el reglamento electoral, que de hecho es una ley, si así podemos llamarla, de menor jerarquía, que no puede ir por encima de la ley de creación de la universidad, se permite tener una elección eventualmente con una sola lista, y así se ha procedido en la UNAE. Se ha llamado a una elección con una sola lista, y en una situación evidentemente forzada se está cerrando el día de hoy el proceso para ratificar a los directivos de la UNAE que fueron elegidos el día lunes en este marco. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Efectivamente, gracias por la pregunta. Efectivamente, la ley de creación de la Universidad Nacional de Educación establece que el Ministerio de Educación entregará a la UNAE ternas por cada una de las autoridades a elegirse, y en función de ellas se realizarán las elecciones. Esa atribución al Ministerio de Educación se cumplió y de hecho se procesó con la universidad. Se entregaron 3 listas con nombres para cada una de las autoridades, para rector o rectora, para vicerrector académico, vicerrectora académica, y para vicerrector de investigación o vicerrectora de investigación. En el proceso de calificación y de inscripción de las listas, que es atribución de la Junta Electoral, la Junta Electoral justificó por qué de los 9 nombres que se establecieron se quedaron 2 listas. Como ustedes conocen, de esas 2 listas, inicialmente uno de los candidatos renunció y posteriormente dejó insubsistente su renuncia, dado que también los otros miembros de las listas manifestaban su no apoyo a la decisión del candidato. De hecho, las elecciones se ejecutaron con 2 listas, ¿ya? Y hubo 9 nombres en el proceso de calificación. Por tanto, el Ministerio de Educación cumplió con su rol. La Junta Electoral justificó cómo de esas 9 nombres quedaron 6 nombres con 2 listas, y después de ese proceso se dieron las elecciones. La CENESID, como había manifestado antes, tiene un rol de seguimiento en el proceso de institucionalización, y esto tiene una razón, porque la CENESID, cuando se presentan las impugnaciones ante el Consejo de Educación Superior, tiene un rol al generar un informe sobre el tema, pero esto es posterior a que concluya el proceso electoral. Por tanto, si nosotros hubiéramos ingerido en las actividades de la Junta Electoral o de la Comisión Gestora, dado que no tenemos voto, podríamos generar un conflicto de interés. Entonces, si en el proceso de elecciones
culminado este espacio de impugnaciones, la resolución que tome la comisión gestora dentro de la UNAE al respecto, por ejemplo, de esta impugnación, no satisface al candidato o a la persona que impugna, el candidato o la persona que quiere impugnar acude al Consejo de Educación Superior y coloca una impugnación al proceso eleccionario. Es una instancia externa. Pero primero, como todos sabemos, se tienen que agotar las instancias internas. Cuando el Consejo califica esa eventual segunda impugnación ya externa, la CENESID elabora un informe que entrega al Consejo de Educación Superior para decidir qué procede, si la impugnación tiene sentido, tiene razón, y qué debe hacerse para corregir si fuera el caso, o si se desestima la impugnación porque no se encuentra la justificación. Entonces, efectivamente, la CENESID tiene un rol, pero ese rol tiene que realizarse posterior a la culminación del proceso interno. Quisiera también, doctor Cuji, sabiendo que hay tantos temas que no vamos a poder tratarlo en este espacio, que estamos ya, dicho sea de paso, por encima del tiempo previsto, que nos hable sobre las demandas que está llevando adelante la CENESID en contra de los becarios. Dicho sea de paso, una de las razones por las que quieren llevar también al secretario de la CENESID a la Asamblea es por los incumplimientos que se está dando con los actuales becarios. Pero, ¿qué ha pasado con los becarios que retornaron al país? Con esos programas que incentivaron los dos gobiernos, de Lenín Moreno y el gobierno anterior, para que jóvenes ecuatorianos se vayan a preparar en el exterior. Dentro de los compromisos que adquieren los jóvenes es el de trabajar por un periodo, me parece que es el doble del tiempo de sus estudios, en entidades ecuatorianas, preferiblemente entidades públicas. Pero ¿qué ha sucedido con la gran mayoría de ellos? Por lo menos un 50% de acuerdo a dirigentes estudiantiles por la crisis de la pandemia y la contracción del mercado de trabajo, que no requiere realmente mayores explicaciones en el país, no han podido trabajar. Y esto ha significado que la CENESID les demande. En otros casos también hay demandas por problemas logísticos, incluso de comunicación, cambios administrativos en la CENESID, desaparición de documentación que ponen en entredicho a los ex becarios y hoy en día enfrentan decenas, posiblemente centenares de ellos, demandas de la CENESID para que devuelvan los montos de sus becas, sabiendo que muchos de ellos fueron a universidades sumamente caras en el mundo, a universidades de renombre donde la educación cuesta decenas de miles y a veces centenares, incluso de miles de dólares. No es difícil que un PhD pueda costar algo más de $100,000, por ejemplo. Coméntenos sobre este tema que ha llevado a los estudiantes, a los ex becarios incluso, a organizarse para tratar de forma colectiva de defenderse ante este embate. Estudiantes, ex becarios, desocupados, enfrentando en muchos casos problemas familiares y llenando esos vacíos que su ausencia por sus estudios dejaron en Ecuador, incluso generando una situación económica muy difícil, tienen que enfrentar ahora en contra de o con el Estado ecuatoriano en su contra. Gracias por la pregunta. Como usted conoce, los recursos que administra CENESID son recursos de los ecuatorianos y cuidar cada centavo de esos recursos permite beneficiar a otros ciudadanos con los mismos beneficios de las becas. Cuando se firma un contrato de beca o de crédito, porque ahora CENESID está unida al anterior IES o al anterior IUFTH y es una sola institución para poder agilitar varios de los procesos. Cuando un elemento de los contratos se incumple, la otra parte tiene el total derecho de establecer las acciones legales que considere. Los becarios que han sufrido retrasos en los desembolsos por parte de CENESID, del Ministerio de Finanzas, por la coyuntura que, como usted bien dice, está de más explicar, han planteado
sus diferentes quejas, tanto, digamos, públicas cuanto legales, y la CENESID y el Ministerio de Finanzas deben cumplir con su compromiso de pagar e igualarse con los becarios que han cumplido con su parte del convenio de crédito o de beca y pagar esos desembolsos. Y cuando pasa lo opuesto, es exactamente lo mismo. Es decir, si un becario contrajo unas obligaciones y esas obligaciones se incumplen porque los recursos no son de CENESID, son de los ecuatorianos, esos recursos deben ser recuperados y al ser recuperados, esos recursos van a ser empleados para poder pagar a los becarios que han cumplido y con los cuales tenemos algunos retrasos. Entonces, como los recursos circulan en el proceso de asignación, de pago de becas y de recuperación de las becas que han sido incumplidas, se procesan. Esto no significa que no hayan posibilidades de reorganizar la deuda, de llegar a acuerdos de pago, y eso es lo que está procediendo con cada uno de los compromisos. ¿Sabe usted, doctor Cuji? A usted le veo y le escucho como una persona joven. ¿Sabe lo que es empezar una carrera profesional sin haber producido? Pues hay estudiantes que se los puede considerar como estudiantes profesionales que estudian hasta periodos de 20 o más años para obtener un posgrado. Empezar esta carrera con una economía en cero o una economía negativa y tener que enfrentar una deuda de decenas o miles de dólares por más que se le dé las facilidades financieras del caso. Gracias por lo de joven. No soy tan joven y he estudiado en el exterior. He estudiado en el exterior, de hecho, en 2 países diferentes y conozco exactamente cómo se vive cuando es un becario y cómo se empieza diferentes carreras. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente en todos los casos existen las mismas condiciones, ¿ya? Y por supuesto que CENESID está buscando alternativas para estas condiciones extremas. Tanto es así que la CENESID emitió diferentes lineamientos para los procesos excepcionales, como los casos de la pandemia u otros casos que también tienen muchas justificaciones. Ahora, es de esperarse. No todos los casos están justificados. Por supuesto que hay casos de incumplimiento y esos casos de incumplimiento se tienen que probar adecuadamente siguiendo el debido proceso, y si el becario o el acreedor del crédito tiene la razón, la CENESID tiene que desistir de cualquier acción legal, y si el becario no tiene la razón, entonces tiene que cumplir con los compromisos que firmó en un contrato. Doctor Cuji, respecto de esta problemática sobre los becarios, ellos han hecho también una serie de denuncias públicas, no solo de la imposibilidad de encontrar trabajo, sino de la imposibilidad de participar en los concursos para docencia e investigación en las universidades, precisamente por la forma en la que están concebidos estos concursos. Ellos vienen dando un tiempo importante para formarse, vienen con títulos de posgrado a nivel de PhD, y no pueden simplemente ser docentes de las universidades públicas porque a través de los concursos y tal y como están concebidos estos, no encuentran la posibilidad de participar en los mismos. Además, en los distintos concursos en las universidades, aquí mismo en la Universidad de Cuenca, ha habido una serie de denuncias y de preocupaciones también de cómo se han desarrollado los concursos en algunas de las facultades. ¿Cuáles son las competencias que tiene o puede tener CENESID para verificar estos temas? Cuando las universidades son instituciones autónomas, por lo tanto, en la primera instancia de los procesos internos de las universidades, la CENESID y el Consejo de Educación Superior no pueden ingerir, ya, porque son autónomas, y todo el aparataje que rige el sistema de educación superior debe respetar la autonomía de las universidades. Por tanto, la primera instancia para impugnar los concursos sigue siendo la universidad. De todas maneras, los ciudadanos que se sientan afectados por algún proceso de concurso de mérito y oposición pueden
posterior a culminar el proceso dentro de la universidad, presentar su denuncia al Consejo de Educación Superior y, como en el otro caso de procesos eleccionarios, el Consejo de Educación Superior no solicita a CENESID un informe sobre el tema y, de encontrarse irregularidades, el Consejo de Educación Superior puede revertir los resultados de los concursos o regresar los concursos a una instancia anterior. ¿Qué es lo que pasa o suele pasar con algunos casos de becarios que participan en concursos en las universidades? Las universidades arman los concursos y generalmente esos concursos pueden ser para diferentes grados escalafonarios del escalafón interno de la universidad. Voy a dar un ejemplo. Generalmente la Ley Orgánica de Educación Superior establece que para ser principal 1, que es la categoría más alta de profesor, se tiene que hacer un concurso. Es decir, incluso los profesores antiguos de las universidades tienen que participar en el concurso para entrar a principal 1. Pero para ser principal 1 no basta con tener el título. Se requiere un conjunto de experiencia que se consigue en años, se requiere un conjunto de resultados que se consiguen años, y los becarios, cuando apenas regresan, tienen el título y no necesariamente tienen el resto de requisitos, y concursan para aplicar al principal 1 y no al auxiliar 1, que es el cargo del docente, digamos, más joven. En ese proceso, algunos becarios jóvenes pueden perder el concurso porque otros profesores experimentados, a veces de la propia universidad o a veces por fuera de la universidad, ganan en los méritos, ¿no? Esto suele pasar, no digo que pase siempre, pero cuando hay dudas sobre los concursos, se procede a través de una denuncia ante el Consejo de Educación Superior, y el Consejo, calificando la denuncia, no solicita a CENESID un informe sobre ese proceso. Si se encuentran irregularidades, el Consejo puede decidir sobre esas irregularidades. Doctor Cuji, una pregunta final. Ahora que estamos en campaña electoral, recordamos aquellos ofrecimientos que se hicieron en la campaña anterior. El actual presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció 40 universidades para el país. Un ofrecimiento evidentemente demagógico, lo decimos con todo el respeto que se merece el presidente, pero es así. Y podríamos calificar incluso como una locura, pues el Estado ecuatoriano con enormes dificultades mantiene a las 30 universidades públicas actuales. Con 70 universidades podemos imaginar la situación que se estaría dando. En todo caso, entendemos que esta oferta electoral derivó hacia los institutos tecnológicos superiores. Ahora, la pregunta va más allá de esto, en el tema de cómo y de qué manera se está cumpliendo con esa oferta electoral. El doctor Gustavo Vega Delgado, lamentamos nuevamente, ha señalado que el CENESID está autorizando a estos institutos tecnológicos superiores ofrecer programas de posgrado, tema que va en contra de lo que señala la propia Ley Orgánica de Educación Superior. Quisiéramos una explicación con este tema. Y apelamos también, doctor Cuji, a que ojalá en una próxima oportunidad, quizá con sugerencia, sea el señor secretario nacional de Educación quien pueda atenderlos. No despreciamos de ninguna manera, más bien agradecemos su presencia y sus valiosas explicaciones, pero el secretario tiene, por supuesto, la autoridad total para poder referirse a los temas planteados y muchos más que quedan en carpeta. Le escuchamos en su intervención final. Muchas gracias por esas palabras. Yo le comunicaré al secretario este deseo. En realidad, él tiene deseo de asistir a todo, sin embargo, no le alcanza el tiempo para participar absolutamente de todas las solicitudes que le hace. Sobre el tema, los institutos, de hecho, la Ley Orgánica de Educación Superior reformada en 2018 establece la existencia de una condición de los institutos superiores universitarios. Los institutos superiores universitarios son instituciones que tienen una condición diferente de los actuales institutos tecnológicos, que son esos institutos convertidos, por decirlo de esa manera. ¿Ya? De hecho, en Azuay va a haber un instituto superior universitario. Estamos en
ese proceso. Nuestra expectativa es concretar los procesos de los institutos superiores universitarios hasta mayo. Ojalá podamos de los 40. Algunos de ellos tienen construcciones nuevas. Otros tenían construcciones recientemente ejecutadas en Cotopaxi, en Santo Domingo, y otras construcciones que están comenzando en El Oro, en Manabí, en Guayaquil, en diferentes espacios. Estamos en el proceso, de hecho ingresamos ya me parece que 15 solicitudes al Consejo de Educación Superior para que los procesos de fusión de algunas instituciones de algunos institutos, nos permitan hacer que estas instituciones tengan una condición mejor para que sean reconocidos como institutos superiores universitarios. Tenemos de hecho una lista de esos institutos que están distribuidos en todo el país y que van a tener, digamos, una cantidad importante de estudiantes que van a servir para que podamos incrementar la matrícula en el nivel técnico y tecnológico. Sobre la observación que decía de las maestrías, de hecho, quizás es un error del doctor Vega. De hecho, la ley establece que los institutos superiores universitarios pueden hacer maestrías tecnológicas. ¿Ya? Esto es decir, un estudio posgraduación para el nivel técnico y tecnológico. Por supuesto, no es lógico que tengan la maestría de tipo académica que tienen los universitarios, sino es otra línea de formación para los tecnólogos, porque esta es una realidad. Los tecnólogos tenían un montón de expectativas por continuar formándose y no podían formarse porque para acceder a las maestrías académicas se requería el título de tercer nivel de grado. Estas maestrías todavía no existen. Y todavía no existen porque debemos asegurar que, siendo maestrías tecnológicas, tengan la mayor calidad posible. De hecho, se puede verificar, el Consejo de Educación Superior no ha aprobado ninguna maestría tecnológica. Pero estos espacios formativos para los tecnólogos son útiles y necesarios para que las personas también opten por los institutos superiores técnicos y tecnológicos y por los institutos universitarios. Finalizo con una cosa cortita. Usted tiene toda la razón. La CENESID está en el centro de la atención y no es la primera vez que pasa. Y pasa por la campaña electoral. ¿Ya? La organización del gobierno, cualquier gobierno, alrededor de las competencias relacionadas con la educación superior, es potestad del gobierno. Sea el gobierno que sea, va a tener la posibilidad de decidir cómo organizar las competencias que tenga. Pero no debemos olvidar que estamos en un contexto de campaña y muchas de las cosas que escuchamos tienen más que ver con la campaña que con las actividades regulares de cada una de los sectores del país. Bien, queremos agradecerle al doctor Luis Cuji. Él es subsecretario de Formación Académica de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, entidad sinónimo por sus atribuciones a un Ministerio de Educación Superior.